Y hermano, ese esguince, sin darme cuenta, había perjudicado parte del cartílago, esguince que yo creía que podía tratar igualmente a las múltiples veces que me había esguinzado el tobillo o los tobillos. Y ahí empezamos a padecer un poco, mi hermano, de lo que era mi profesión, mi fuente de ingreso, mi pasión, a empezar a sufrir el hacer algo que tanto amaba. Hasta que ya cuando empecé a buscar ayuda médica, la cual no pude tener la cobertura que necesitaba porque en la pandemia pues todo se cerró. Por ende el equipo no me pudo dar como ese respaldo y esa cobertura que yo necesitaba en ese momento. Entonces mi recuperación era lo que yo creía que debía de hacer. Yo no podía entrenar en una cancha fea, porque si la cancha era muy fea, pues eso generaba más dolor, generaba más inestabilidad. Entonces mi hermano eh, llegó acá, gracias a Dios, en las condiciones que llegué, tú siempre me abriste las puertas, no solo de tu gimnasio, sino de tu conocimiento, y empezamos a trabajar. Y hoy, después de 3 años larguitos, gracias a Dios y al trabajo que hemos hecho juntos, pues, El día de hoy tenemos un invitado muy especial, mi amigo, mi paciente, una persona muy importante para mí, con quien hemos hecho un proceso de rehabilitación muy bonito. Bienvenido, Sebas. hermano, muchísimas gracias por la invitación. Me gusta mucho poder iniciar este capítulo contigo. Sebas, cuéntanos un poquitico más de ti. Bueno, primero honrar tu vida, mi hermano, agradecerte nuevamente por la invitación. Sebastián Villegas, desde muy joven, amó el fútbol, se dedicó muy apasionadamente y muy seriamente al fútbol. Tuve la oportunidad y la bendición a los 16 años de que me llevaran a Argentina, de haber firmado a los 16 años en Rosario Central, haber jugado allí por año y medio y ahí pasar a Talleres de Córdoba, tener mi primera experiencia con cantante profesional, compartir con grandes jugadores como lo fue Cholo Guiñazú, Gandolfi, Crucener, Mauricio Caranta, último arquero campeón de Copa Libertadores, donde mi trayectoria en ese momento era muy ascendente, siempre era para mejor hasta que llego a mis 20 años, allí en Talleres de Córdoba, ya mi segundo año no me fue muy bien, no tuve tanta continuidad, por ende el club determina no firmarme contrato profesional, llego al país y bueno, empieza Dios a tocar las puertas de mi vida, donde fue un proceso a nivel espiritual de entrega hasta que firmo mi primer contrato profesional en Rumania, donde tuve la bendición de jugar allí una temporada, un año completo, donde pude tener muy buenas performances, muy buen rendimiento, una gran experiencia a nivel futbolístico, a nivel profesional, a nivel personal. Pero cuando vuelvo al país y regreso a Austria después de 6 meses, ya en el año 2020, es donde empiezo de pronto a padecer un poco todo ese sobreesfuerzo en el cual ya llevaba casi una década dedicado 100% al fútbol, donde antes de arrancar la pandemia, si mal no recuerdo, principios de año del 2020, yo tengo un esguince muy fuerte en mi tobillo izquierdo, en el cual ya había tenido muchos esguinces en el trayecto de toda mi trayectoria, de ya iba más o menos 6 5 años jugando a muy alta intensidad y prácticamente ya dedicado 100% desde mis 16 años al fútbol. Y hermano, ese esguince, sin darme cuenta, había perjudicado parte del cartílago, esguince que yo creía que podía tratar igualmente a las múltiples veces que me había esguinzado el tobillo o los tobillos. Y ahí empezamos a padecer un poco, mi hermano, de lo que era mi profesión, mi fuente de ingreso, mi pasión, a empezar a sufrir el hacer algo que tanto amaba y mi trabajo. Eh,
fue casi 8 meses, 9 meses jugando con mucho dolor, donde entrar al campo, pues los primeros minutos era de mucho sufrimiento porque la movilidad del tobillo, claro, al tener tanto dolor, ya tú de pronto médicamente nos podrás explicar un poco qué pasaba en mi tobillo en ese momento. Yo limitaba consciente o inconscientemente el movimiento del tobillo. Entonces mi dorsiflexión era totalmente limitada. Eso modificó mi marcha, mi técnica de carrera. Ya empezaba a sobrecargar pues el otro lado para empezar a compensar. Eso empezó a generar no solo dolor en la parte externa del tobillo, sino en la parte interna, porque, claro, sin yo darme cuenta, mi marcha había cambiado totalmente. Hasta que ya cuando empecé a buscar ayuda médica, la cual no pude tener la cobertura que necesitaba, porque en la pandemia pues todo se cerró. Por ende el equipo no me pudo dar como ese respaldo y esa cobertura que yo necesitaba en ese momento. Entonces mi recuperación era lo que yo creía que debía de hacer. Ya cuando busco ayuda médica, lo primero que me dicen es revise sus chanclas. Reviso yo los crocs y claro, me había comido toda la parte de adentro y la parte de afuera nueva. Claro, la marcha del derecho era mucho más normal. Entonces ahí fueron, bueno, todo lo que duró la pandemia. De ahí jugué en dos equipos, en Alemania, en Polonia, ya en ligas muy bajas, ya porque era pues mi fuente de ingreso. Aparte de eso, con la esperanza de firmar algo mejor en Europa, pero por la pandemia no se pudo renovar mi visa de trabajo. Ahí es donde regreso y gracias a Dios llego donde no solo mi amigo, mi hermano, sino ya solo un profesional totalmente capacitado para guiarme. Y gracias a Dios hoy, después de 3 años y medio, 4 años que llevamos trabajando juntos, poder entrar al campo y disfrutar de lo que amo hacer. Quizá en este momento no bajo un contrato profesional o no en fútbol profesional, pero sí a muy alta intensidad y sin dolor. Y en campo sintético, que agrava un poquito más el impacto en el tobillo. Y lo podemos hacer, hermano, donde, o sea, solo el que lo vive lo dimensiona. Lo que era terminar un partido de fútbol y llegar a tu casa y prácticamente ni poder caminar. Y así llevarlo un día a la vez. Un día a la vez. Era entrar al campo, saber que tenías que estar bien hora y media, 2 horas, y que tenías el resto del día para recuperarte. Y al otro día tratar de llegar con el mínimo dolor posible para soportarlo, y así día tras día. Yo no podía entrenar en una cancha fea, porque si la cancha era muy fea, pues eso generaba más dolor, generaba más inestabilidad. Entonces mi hermano eh, llegó acá, gracias a Dios, en las condiciones que llegué, tú siempre me abriste las puertas, no solo de tu gimnasio, sino de tu conocimiento, y empezamos a trabajar. Y hoy, después de 3 años larguitos, gracias a Dios y el trabajo que hemos hecho juntos, puedo decir que mi tobillo está recuperado. Que ayer jugué torneo a muy alta intensidad, 70 minutos, y hoy a la mañana, 5 de la mañana, estábamos listos para saltar y para hacer lo que tuviéramos que hacer. Sebas, hubo un punto en el que hubo un diagnóstico médico, Mm. en el que te dijeron que tenías una artrosis de nivel 3, grado 3. Eso para ti, ¿qué significó a nivel psicológico? Wow, pues hermano, no se me olvida. A mí me habían hecho la resonancia magnética en mi tobillo. Y yo recuerdo que justo habíamos terminado una sesión de entrenamiento. Yo estaba en la zona húmeda del gimnasio, no se me olvida porque ahí recibí la llamada y me llamó el doctor muy reconocido a nivel nacional, y me dice: Sebastián, a partir de ahora no puedes pisar más. Vas a estar en muletas, creo que fueron como 2 meses, 3 meses, para ver cómo evolucionaba el tobillo. Gracias a Dios, pues mi relación con Dios me ha fortalecido muchísimo en mis momentos difíciles de debilidad,
como de recibir un diagnóstico como esto, no solo se trataba de un diagnóstico médico, sino se trataba directamente de mi trabajo, de mi sueño, de mi profesión, de lo que me he dedicado toda mi vida. Eh, Puedo recordar que fue difícil, pues yo nunca en mi vida había estado en una muleta y fueron 3 meses en muletas, 3 meses yendo al gimnasio con muletas porque igual seguimos trabajando. Pero mi hermano, creo que el acompañamiento de Dios, de mis seres queridos, haber contado siempre con tu apoyo, sin duda alguna fueron un avance muy importante para que nunca mi vida se viese como desestabilizada totalmente. Obviamente, nadie quiere recibir un diagnóstico como estos, pero siempre nos hemos caracterizado también por ver la adversidad como oportunidades de crecimiento, de fortalecernos. Entonces siento que gracias a Dios y a todo ese cuerpo como de cobertura, de amigos, familia y muy especialmente mi hermano, de todo tu apoyo, sin duda alguna, pues fue muchísimo más llevadero. Con Sebas fue un tratamiento de devolverle la confianza y fue un abordaje integral en el cual no solo abordamos el componente neuromuscular, porque le dimos soporte desde la fuerza, entendiendo las diferentes demandas que hay en el fútbol, desde muchas aristas, desde la velocidad, desde los ángulos de movimiento, desde la absorción y la propulsión. Además de eso, hay otro componente que es la persona. Yo creo que, o estoy convencido, que nosotros no somos un diagnóstico y que podemos ir más allá de los diagnósticos. Y así como Sebas, hay muchas personas que hoy por hoy le están dando diagnósticos que son fuertes, que afectan. Nosotros somos seres que no solo somos el cuerpo físico, que somos o estamos sometidos a diferentes estresores, estresores psicológicos, estresores sociales, estresores mecánicos. Cuando uno en su vida cotidiana no tolera uno de estos estresores, hay dolor. Y hoy por hoy, Sebastián tiene exactamente el mismo diagnóstico. El cartílago de Sebastián sigue siendo el mismo. Pero Sebastián no tiene dolor. Sebastián puede jugar al fútbol, puede disfrutar de lo que hace. Y es de ahí donde nace la importancia de una correcta preparación física. Porque yo no sé si vos te acordás que cuando estabas en Rumania, nosotros conversábamos mucho, hablamos mucho porque somos muy amigos. Isa estaba pasando por una situación sentimental difícil. No hay quién es. Sí, pero Isa estaba pasando por una situación sentimental difícil. Y eso, sumado a los demás estresores, generó que se volviera su dolor crónico. Entonces no era simplemente Sebas lo que pasaba en el campo de juego.
Eso va para todas las personas o los deportistas, porque yo sé que diferentes futbolistas y personas que están trabajando y luchando por un sueño van a ver este capítulo, lo van a escuchar. Es muy importante que el deportista esté acompañado en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, desde su familia, la espiritualidad, todo lo que esté relacionado a su vida, su nutrición, la parte psicológica, incluso cosas como que no tenga dinero para pagar algo. Todo esto afecta en nuestro entorno. E incluso si tiene una carga académica muy elevada, esto puede ser un estresor para los deportistas. Entonces, cuando Sebastián estaba en Rumania, estaba pasando por una situación difícil. Yo le dije que se viniera para Colombia y que empezáramos a hacer el tratamiento. Y el abordaje de Sebastián no es un abordaje estructural simplemente. Abordamos todo lo que les dije. Pero además de eso, le dimos herramientas a ese tobillo desde el tronco, desde la respiración, el diafragma, todas las sinergias musculares que afectan el centro de masa de Sebas. Quiere decir cómo Sebastián accedía al suelo. Y es impresionante porque me parece también impresionante que hoy, Sebastián, ¿cuántos partidos te jugás? Pues hermanos, tuvimos hace 15 días, fueron 3 seguidos. 3 seguidos, casi con viaje de por medio, porque fuimos a Santa Fe de Antioquia. 3 días consecutivos seguidos y algo que yo no podía hacer. Yo me levanté, yo vivía con dolor. Es que llegué a un punto donde caminar me dolía. Y se sufría mucho, hermano. Y retomando un poquito lo que cuentas, me parece muy lindo, no se me olvida, yo no sé qué viaje hiciste justo por esa época. En ese momento ya estaba en Polonia. Y me mandaste, tú ibas en el avión y me mandaste un video del Atanasio. No sé si te acuerdas. Sí, sí, iba para el Chocó. Y por esos días fue que pues yo, la verdad, suelo abrirle mi corazón a muy pocas personas, entre ellas a Edwin. Y yo me acuerdo, hermano, que en esa conversación fue que yo decidí regresar. Porque entendí que ya estaba batallando con algo en Europa, donde ya mi visa de trabajo se me había vencido, solo, sin herramientas, ni médicas, ni profesionales. Entonces, eh, validando mi hermano, lo que dices es fundamental, un acompañamiento en todas las áreas. Porque sin duda alguna, también como tú lo dices, fue quizá mi primera ruptura amorosa, la primera vez que yo había abierto mi corazón, donde dolió y como que todo se juntó, todo se conglomeró y recién ahora me doy cuenta de todo lo que estaba cargando en ese momento, que en ese momento no veía. Brutal, hermano. Sí, ese es el componente biopsicosocial. Por otro lado, con respecto a la preparación física de los deportistas, en especial del futbolista, nosotros tenemos en cuenta y tenemos presente el contexto de cada jugador o de la persona o el paciente y qué está haciendo durante su temporada o durante las recochas o durante el torneo. Y con base a eso, programamos las sesiones de entrenamiento en términos del tipo de estímulo, de la intensidad y de la frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto?
que ayudó a Sebastián, no lo pongo a hacer muchos trabajos, por decir, de saltabilidad, de pliometría. ¿Por qué? Porque ya en el campo de juego lo está haciendo. Yo a Sebastián, y lo hacemos, no quiere decir que no lo hagamos, pero es en función del momento de la temporada. Hacemos menos volumen. No lo coloco a hacer muchos trabajos de sprint. Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya en el campo de juego lo está haciendo. ¿Qué hago yo con él? Le doy lo que él no hace en el campo de juego. Porque eso le da herramientas para él jugar al fútbol. Por eso es que es importante una preparación física bien dirigida para el deportista. Y no se trata de cansar al deportista y de fatigarlo, porque así uno no progresa. Y eso me lleva a otra pregunta con Sebas, y es con respecto a la forma en la que estamos trabajando y la forma en la que has trabajado. Porque, hey, siempre pensamos que porque es un club deportivo, entonces ellos tienen que hacer las cosas bien, porque dice X o Y empresa. Entonces todos admiramos lo que hacen ellos y pensamos que es lo más top, que es una falacia, que yo ya hablé de eso en otro video. Con respecto a la preparación física, porque Sebastián dice que él empezó desde los 16 años, pero eso es mentiras. Sebastián está jugando fútbol desde qué edad. Sí, desde que tengo memoria. Yo lo conocí cuando él tenía como 11 años y ya estaba jugando pony fútbol. Y durante todo su recorrido de aproximadamente sus 5 años, ha pasado por diferentes preparadores físicos. Y él tiene un poquito ya de conocimiento de qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer. Y con base a eso, ya Sebas tiene un criterio, porque yo soy una persona muy pedagógica con mis pacientes. Me gusta enseñarles. Y ella tiene herramientas y nos puede contar hoy en qué clubes, o no hablar de nombres como tal, lo han llevado hacia la fatiga extrema, y en qué clubes o en qué momentos de su carrera tuvo una buena preparación física. Wow, mi hermano, tremenda pregunta porque el fútbol lo amo, me encanta jugar al fútbol, siempre he sido extremadamente apasionado y dedicado a todo lo que he hecho. No obstante, hoy en día sí me doy cuenta de que el deporte y la alta competencia te lleva al límite, porque claro, tú para un club, tú eres una inversión y tú eres un activo al cual necesito sacarle el máximo provecho. Tanto que recuerdo que obviamente tú desde tu conocimiento y tu expertise sabes que de pronto no estuvo bien. Yo un sábado que competía, me llaman el viernes de que tenía que estar con el plantel profesional en la mañana. Yo voy el sábado a la mañana, estoy con el plantel profesional, me toca marcar a un jugador que después lo compra Boca Junior. O sea, mira el nivel de exigencia que tuve esa mañana, y de ahí me llevan directamente al partido sin comer. Me tocó salir en el entretiempo. ¿A qué voy con todo esto? Que es ese acompañamiento al detalle en todo, de que no son máquinas, no son robots. Yo te contaba hace 15 días que jugué con jugador de gran trayectoria, campeón de Copa Libertadores con equipo en Atlético Nacional, con otro equipo en Brasil, que hoy en día le duelen muchísimo sus rodillas. Lo que pasó con Jackson Martínez, que lo exprimen y son equipos top, porque lo de Jackson fue público, que fue el Atlético de Madrid, donde
no lo llevaron de la manera que lo tenían que llevar y Hugh Jackson todavía tiene rezagos de eso que le pasó en equipos top mundial. Entonces, mi hermano, sin duda alguna, yo siempre he admirado muchísimo de ti, que más que brindar un entrenamiento o un acompañamiento, yo siempre he visto que tu objetivo primordial es brindar bienestar. Tú te preocupas por el bienestar de ese ser humano. Y dentro del conocimiento, que siempre te lo he dicho, es generar un super hábito como estudiante continuo, porque estudias siempre, le brindas lo mejor a tu paciente. No para un momento, sino para la vida. Que es el polo contrario a como nos ven a nosotros. Yo me esguinzaba a mis 14 años para jugar Liga Antioqueña y me ponían una bota de espadadrapo y meta hacia la cancha para jugar partidos que no tenían relevancia. ¿Qué nivel teníamos a los 13, 14 años? Llevar el ligamento al máximo, a sobreexigir la articulación con una bota de espadadrapo cuando uno jugaba con contrato profesional por dinero y para ganar más dinero, se empiezan a pagar todo eso. Entonces, hermano, tú ves a tu paciente no como un objetivo a corto plazo. Tú eres una persona que le brinda bienestar a la persona en el inmediato porque pues el cambio ha sido abismal de lo que yo sentí hace 3 años a lo que hoy, gracias a Dios, puedo jugar fútbol y tener cualquier tipo de actividad física y no tener dolor. Recuerdo las primeras caminadas en la montaña que hicimos, me dolía mucho el tobillo, me dolía mucho. Hoy en día yo puedo caminar sobre cualquier superficie y mi tobillo, gracias a Dios, está bien. Y brutal lo que decías porque cuando lo dices me hago mucho más consciente de que yo hoy estoy bajo cualquier superficie sin tener ese estrés mental de cómo está mi tobillo, de dónde estoy pisando. Es más, la última caminada que hice en el monte la hice casi trotando, donde pues, la superficie es totalmente inestable y no está ese estrés mental que tenía hace 3 4 años, que mi tobillo era rígido, era un bastón. Entonces, mi hermano, yo siento que ahí es donde está el gran plus de todo lo que yo he podido evidenciar y experimentar en 10 años de trayectoria en el extranjero, en Argentina, Rumania, Polonia, Alemania, eh, Austria, que tú ves al paciente no como un objetivo a corto, mediano plazo, sino que tú le sacas el mayor provecho a todo lo que esa persona ya tiene, no solo en el inmediato, sino a futuro. Obviamente, respaldado de todo el conocimiento que tú tienes, porque tú puedes querer dar lo mejor, pero si no están las herramientas para hacerlo, pues va a ser difícil que las tienes. Entonces, mi hermano, eso ha sido para mí un regalo enorme, porque fue encontrar una preparación física que me diera el sustento no solo para jugar al fútbol, sino para tener una vida de calidad. Para yo el día de mañana o hoy que juego con amigos, poder disfrutarlo con amigos de alto rendimiento, ¿cierto? Porque eh, el nivel es muy alto. Llevamos al tobillo al máximo. Hoy en día, aunque se juega con amigos, del día de mañana, con el favor de Dios, poder jugar con mi hijo, poder correr con mi esposo, poder hacerlo, hermano. Es que era un sufrimiento hacerlo, era un sufrimiento total. Entonces, eso sin duda alguna ha sido un regalo enorme para mí. Bueno, yo creo que eso es un tema bastante sensible, lo que se está tocando, porque se pueden tocar fibras desde los entrenadores, los clubes, los preparadores físicos, hasta los mismos deportistas. Porque estamos a través de esta conversación concientizando a las personas, a los deportistas, que su vida es incluso más importante que el mismo deporte.
Qué teso eso porque sobreponemos nuestra salud por el deporte. Y esa mentalidad que tienen los deportistas que es de admirar, porque me parece una mentalidad de admirar, pero al final, vos vas a tener que vivir tu vida contigo mismo, o sea, te vas a tener que aguantar a vos mismo. Y nosotros no tratamos un tobillo, nosotros no tratamos una cadera, una rodilla, nosotros tratamos a una persona. Por eso es un enfoque global, que nos importa todos los ámbitos de la persona, porque sabemos que eso es lo que lo va a hacer mejorar. Pero para mí más importante que Sebastián juegue al fútbol, porque eso fue algo que llevó, así como por ejemplo puede ser un resultado estético, como consecuencia de lo que se estaba haciendo. Para mí lo más importante era que Sebas viviera su vida sin dolor. Era que Sebas pudiera caminar tranquilo. Era que Sebas pudiera hacer ejercicio tranquilo. Que el día de mañana Sebas llegue a una vejez, porque el alto rendimiento no te va a durar mucho tiempo. Y más, y más si lo hacemos de la forma tradicional, porque tiene que cambiar. Porque yo estoy seguro que si nosotros nos sentamos a hablar con los deportistas más longevos, dentro de, valga la redundancia, el deporte, tienen una conciencia diferente de cómo abordar sus entrenamientos. Porque si vos te sentás con Cristiano Ronaldo, él tiene conciencia de que no se tiene que sobrecargar. Tiene conciencia de todo lo que hemos mencionado durante esta entrevista. Y eso es un mundo muchísimo más extenso. Aquí estamos tocando por encima las diferentes aristas que hay dentro de la preparación física. Pero lo más importante de la preparación física es la persona, es el ser humano, más allá del deporte. Y ahí está también una diferencia bien importante entre el deporte y el ejercicio. Porque si vos te pones a jugar fútbol y te esguinzas el tobillo y te da una artrosis nivel 3, el equipo de fútbol va a conseguir otro jugador que vaya y cumpla las funciones que vos estabas desempeñando dentro del campo de juego. Y se te acaba el contrato y hasta ahí llegaste vos. Esto es un llamado a todos los deportistas a tener más conciencia de la preparación física. De la salud, hermano, que se traduce en la vida, porque qué difícil es vivir una vida con dolor constante, limitado de hacer ya no cosas para una profesión, sino para cualquier movimiento, para cualquier tipo de actividad. Así, mi hermano, que nuevamente honrar tu vida, porque no solo te va en el gimnasio, sino como ya lo dijiste, somos muy amigos y yo sé el conocimiento, el esfuerzo y la dedicación que hay detrás para hoy poder hacer todo lo que estás haciendo, para hoy brindar todo lo que brindas, que vas mucho más allá de tan solo un servicio o de tan solo un entrenamiento, que sin duda alguna siembras para que esa persona tenga bienestar y hermano, eso no tiene precio, porque valoramos la salud cuando ya tenemos algún tipo de dolor o de diagnóstico.
y ahí estaríamos dispuestos a pagar lo que fuera por estar bien. Entonces la invitación es que las personas puedan tomar acción antes de sufrir. Ojalá yo hubiese tenido este acompañamiento a mis 20, ojalá, pero así fue y agradezco tenerlo hoy, porque aunque ya no tengo 20, tampoco he cumplido 30. Y si Dios nos permite, hay mucha vida por delante, hay mucho que hacer, podemos disfrutar de lo que amamos hacer, podemos hacer cualquier tipo de actividad sin limitación. Así, hermano, que yo que estuve del otro lado, que me dolía hasta para caminar, por eso lo valoro, lo agradezco y lo honro tanto, y por eso es que todos los días, todas las 5 de la mañana en el gimnasio. Te bendigo, mi hermano, muchas gracias. Sabes, no, gracias a vos por venir al podcast, por compartir tu experiencia. Eh, Cuéntanos un poco más de ti, de tus redes sociales, de qué estás dedicado ahora y cómo te pueden encontrar. Ok, mi red social personal es Sebastián Villegas 8. Hoy en día, gracias a Dios, tengo y dirijo una marca de ropa, Godson, que nació estando en Polonia. Ya en mis últimos meses allí sentí el deseo de vestir algo con lo cual me identificase directamente con mi identidad más grande, que ya no era ser futbolista, ya era ser hijo de Dios. Amo hoy en día mi trabajo, amo desarrollar productos, amo trabajar en los nuevos conceptos que vienen, la nueva cápsula que viene, el desarrollo de ahora la línea femenina que con el favor de Dios sale en mitad de año. Entonces es lo que hablábamos, mi hermano, cuando tú estás dentro del deporte, el deporte en sí se encarga de encerrarte como en una burbuja donde tú crees que no hay nada más. Y todos de alguna u otra manera nos vamos a enfrentar a que en un momento la profesión va a terminar. A los 20, si no llegaste al fútbol profesional o al deporte que te dediques, o a los 30, o a los 35, o a los 40, o a los 42 si fuiste muy longevo. Pero la vida continúa. Entonces, ¿qué estás sembrando en ti? Para lo que resta de la vida, te resta más de la mitad de la vida. Aparte de eso, ya de los 40 para arriba, si no te cuidaste y si no hiciste bien las cosas, y aparte de eso, te dedicaste al deporte en el alto rendimiento, pues hoy lastimosamente tenemos muchos exfutbolistas que casi que con bastón andan. Los he visto. Jugadores que no llevan, no sé, ni 10 años de retirados. Uno de esos jugó el Mundial 2014 y lo he visto con bastón. Es un hombre que ya de pronto ni para jugar con sus nietos va a poder. Es triste que lastimosamente como no está ese componente humano, sino solo profesional y hay que exprimirlo, pues claro, no está ahí, es tu profesión, todos queremos jugar, nadie quiere dar ventaja y toca así. Entonces, mi hermano, hoy amo mi trabajo y le agradezco muchísimo a Dios y nuevamente a ti por volver y jugar a la pelota, sea a nivel profesional o no, y poder divertirme. Es que con dolor es difícil disfrutar lo que se hace, poder divertirme y hacerlo, eh, y servirle a Dios, mi hermano. Esa es mi gran pasión. Y la última pregunta es, a nivel de rendimiento deportivo y humano, que después entramos en detalle, ¿cómo te sientes hoy por hoy en tu rendimiento en el campo de juego? Esa es muy buena. Esa es muy buena porque te puedo decir que hoy a mis 28 años puedo estar en mi mejor momento. O sea, a nivel futbolístico, hoy juego mejor a como jugaba hasta antes de lesionarme. A nivel futbolístico y a nivel físico también. Porque nunca antes estuve tan fuerte. Nunca antes estuve tan bien preparado. Porque aunque hubo equipos donde se entrenaba bien, pues nunca fue tan detallado, tan a la necesidad y al funcionamiento de Sebastián. Porque tiene un equipo o trabaja en una nómina de 23, 25, 30 jugadores. Entonces,
sin duda alguna, pues la gente lo podrá ver, lo podrá ver porque vamos a estar montando cositas de lo que es mi desempeño hoy y sin duda alguna hoy estoy en mi mejor momento, sin dolor. Tuviste la oportunidad de compartir con el plantel profesional hace poco de un equipo de fútbol colombiano. Y bueno, a pesar de que no se dieron las cosas, pero pudiste comparar tu rendimiento físico con respecto a los jugadores que hoy por hoy son profesionales, que están activos, que entrenan con un plantel, digamos, top, y pudiste comparar lo que hacemos hoy por hoy con ellos. Sí, hermano, sin duda alguna, como te lo digo, aunque en los equipos profesionales hay buenos preparadores, la verdad no es porque seas mi amigo, pero es la verdad, pues si la gente que te conoce lo sabe, estás a otro nivel. Que ojalá algún día puedas brindarle de todo tu conocimiento y de toda tu experiencia al deporte del alto rendimiento, en cualquiera sea la disciplina, porque a cualquiera te podrías adaptar muy bien, porque sin duda alguna potenciarías los deportistas de nuestro país, que es lo que has hecho conmigo. Por eso podía llegar a un plate profesional hace un año y medio, que fue en el último en el que estuve, y claro, como me has enseñado tanto también, ver uno quizá la técnica de jugadores que tienen mucha experiencia, pero quizá su expertise dentro del gimnasio no es la misma, obviamente, a la que tienes tú y a la que me has enseñado a tener a mí. Recuerdo que, pues, bueno, para no nombrar equipos, pero en uno de ellos me ponían a mí como ejemplo para hacer la técnica de levantamiento, que sin duda alguna de eso era por todo el trabajo que ya habíamos hecho previo. Entonces, hermano, sí, la verdad no por alardear de quién eres, pero es una realidad que como lo decimos, más allá de un rendimiento físico para un momento específico, es abordar el entrenamiento de la manera correcta para generar bienestar. Y bueno, me pueden encontrar a mí en las redes sociales como Laicabul, doble guión bajo, y ultra.gym, que es el centro en el cual yo trabajo. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias, Sebas, por tu tiempo. Y gracias a todas las personas que nos escucharon todo este rato hablar y si llegaron hasta acá. Les agradecemos por aguantarnos un ratico. Y esperen lo que viene, que será aún mejor.